Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adonías Aguilar y voy a dar a conocer este personaje que se llama Thomas Müntzer. Nació en las montañas de Harz en el año 1490 en Stolberg, actual Alemania. Estudió en la Universidad de Leipzig y posteriormente en la Universidad de Frankfurt, aunque se desconoce qué grado académico obtuvo. Sin embargo, fue versado en los idiomas griego, hebreo y latín. Desde el verano de 1516 hasta fines de 1518, Müntzer permaneció en un monasterio en Frosen, aunque la publicación de las 95 tesis de Lutero en 1517 le motivó a dejar el monasterio y viajar a Wilber, donde se dice que tuvo una confrontación con Lutero, quien despreció a Müntzer por su politización de la Reforma. Reformador protestante alemán que lideró la guerra de los campesinos, era un clérigo de vida inestable cuando, atraído por la predicación de Lutero, en 1519 se unió a la reforma propugnada por éste. Inició la predicación de las ideas protestantes de Zwickau, pero allí sufrió pronto la influencia del iluminado taborita Nicolás Storch, de quien tomó la doctrina de la palabra interior, según la cual el hombre recibe una revelación continua de Dios que le habla a su interior en 1520. Se separó así de la ortodoxia luterana e inició la predicación de su propia doctrina cristiana, unida a un mensaje revolucionario y teístico que instaba a los creyentes a construir inmediatamente el reino de Dios en la tierra. Su doble enfrentamiento contra los católicos y contra los luteranos les obligó a huir a Praga y luego a la pequeña población sajona de Eichstätt, donde creó la primera liturgia cristiana en alemán y organizó una comunidad ajustada a sus ideas en 1523. Al no conseguir el apoyo de los príncipes, se lanzó a una vía abiertamente revolucionaria, proclamando la legitimidad de luchar contra las autoridades tiránicas. En 1524 huyó de Einstein y entró en contacto con los anabatistas suizos, a cuya doctrina se adhirió. Sus predicaciones revolucionarias y colectivistas contribuyeron a desencadenar la guerra de los campesinos, que se extendió desde el sureste de Alemania hasta Salzburgo, Turingia y Sajonia. En 1525 Müntzer se instaló en la ciudad anabaptista de Mühlhausen, que convirtió en su centro de operaciones para sublevar la mayor parte de Turingia contra la Iglesia y los señores. Gobernó con una constitución democrática y clerical hasta que una coalición de príncipes alemanes apoyada por Lutero derrotó a su ejército campesino en Frankenhausen. A inicios de una sangrienta represión, él mismo fue apresado, torturado y ejecutado. Totalmente derrotado, capturado y encarcelado y torturado, Müntzer se retractó, aceptó la católica romana en masa antes de su decapitación en Mühlhausen, en Turingia, el 27 de mayo de 1525. Fue decapitado y su cuerpo fue mostrado públicamente como una advertencia de lo que sucedería a todos los que eran considerados traidores y predicaban falsas doctrinas. En los estudios de la Reforma, Müntzer es a menudo ignorado. Los historiadores protestantes lo ven solo como un radical de corta vida. Sin embargo, los socialistas, especialmente en la desaparecida República Democrática Alemana,
consideran como símbolo de la antigua lucha de clases, un luchador que buscaba la igualdad y que anhelaba que los campesinos y obreros obtuvieran mejores condiciones de vida. En honor a Thomas Munsell se hizo un billete conmemorativo. Pues bien, esto fue en cuanto a Thomas Munsell. Y en este momento también voy a dar a conocer el personaje Conrad Grebel, 1498 al 1526. El radical de entre los radicales. La visión de Conrad Grebel para la Iglesia es familiar para la mayoría de los evangélicos de hoy, pero para su tiempo lo convirtió en un exiliado no solo del catolicismo romano, sino incluso entre los reformadores. Grebel nació en 1948 en una familia prominente de Zúrich. En 1524 comenzó su carrera universitaria en Basilea de forma prometedora, pero las cosas se complicaron cuando comenzó a oponerse a las opiniones de su profesor y su vida desordenada llevará a su padre a no aportarle dinero. Castigado, regresó a su casa en Zúrich, donde conoció a un grupo de humanistas que estudiaban la Biblia en griego, en hebreo y latín bajo la instrucción de Ulrich o Zwinglio. En algún momento después del tiempo de estudio con Zwinglio, la vida de Grebel cambió. Se casó con una mujer de clase inferior a la de él, lo cual generó una ruptura mayor con su familia. Y se convirtió también, lo cual también mostró evidencias en su estilo de vida. No se le tardó mucho tiempo a Grebel a convertirse en uno de los defensores de Zwinglio, que lo llevó a ganarse la reputación de talentoso testigo del Evangelio. Sin embargo, un poco más de un año después, en octubre de 1523, una disputa comenzó a surgir entre Zwinglio y Grebel, cual lo que surge es la misa. En una disputa pública, ambos hombres favorecieron la abolición de la misa, pero cuando Zwinglio vio que el consejo de la ciudad no estaba lista para ir así de lejos, cedió esto. Era inconcebible para Grebel, quien sentía que la palabra de Dios debía ser obedecida sin dudar. Ambos se sintieron engañados. Grebel sintió que Zwinglio estuvo de acuerdo en hacer lo que había condenado como abominable, la continuación de la misa. Y Zwinglio sintió que Grebel estaba siendo desagradecido y demandante. Esta disputa llegó hasta el fondo de una de las más profundas diferencias en Grebel con los principales reformadores. ¿A quién debe responder la Iglesia? Grebel estaba convencido de que el consejo de la ciudad no tenía autoridad sobre la Iglesia y su ejercicio aún más. Ellos ni siquiera tenían autoridad sobre la palabra de Dios. Por otro lado, tampoco pensó que la Iglesia debía estar en autoridad sobre el Estado, y se opuso también al diezmo y obligatorio y cosas similares. Las semillas de la separación entre la Iglesia y el Estado comenzaron a surgir. Para nosotros, esta separación es tan conocida y normal como el aire que respiramos, pero para ellos fue revolucionaria. El último aspecto que separó a Grebel de los principales reformadores fue el bautismo infantil. Grebel había esperado que Zwinglio estuviera de acuerdo en que el bautismo solamente fuera administrado a creyentes adultos. Por tanto, fue el caso. El 17 de enero de 1525, Zwinglio convocó el debate público para forzar este asunto. A Grebel se unió Felix Manz y George Balurock para la defensa del bautismo del creyente. Al final,
El consejo de la ciudad estuvo de acuerdo con Zwinglio y ordenó al grupo de Greven a dejar de reunirse para estudiar la Biblia. También ordenaron que todos los infantes no bautizados lo fueran o si no serían exiliados. La hija de Grevel tenía tan solo 2 semanas de edad y en las palabras de Grevel no va a ser bautizado en una tina romana. Mi hija jamás será eso. Mientras Grevel viviera, lo cual no sería por mucho tiempo. Un pocos días después del debate, Grevel se reunió con la casa de Ferismans en los radicales exiliados y ofició el primer bautismo de adultos de Blaurock, un ex sacerdote ahora casado. En los siguientes meses, Grevel predicó el evangelio de arrepentimiento y que se bautizaran. Y alrededor de 500 personas respondieron de forma asertiva al arrepentirse y bautizarse. Grevel fue arrestado y encarcelado en octubre de 1525 después de haber escapado de prisión. El siguiente año continuó predicando el evangelio hasta que murió en una plaga unos pocos meses después. Para Grevel, su predicación era: predica y obedece la palabra sin titubear. Pues bien, este fue el mensaje de la exposición, ¿verdad?, de Grevel en este momento. Esperemos que este sea parte de una investigación más.